Buenas tardes, queridos estudiantes. Lo que vamos a hacer hoy es introducirnos a la unidad número 1, a la primera parte, y vamos a hablar acerca de la idea de ciencia, ¿sí? Desde los inicios de la civilización, el ser humano se ha preocupado por conocer el mundo que los rodea. Este se encuentra compuesto en primera instancia por la naturaleza y el conjunto de los fenómenos físicos que conforman la realidad natural y que inciden de manera importante en el desenvolvimiento de la vida. También en el mundo se encuentran los individuos, cuyos rasgos físicos y sociales pautan la convivencia en comunidad, lo cual ha sido desde tiempos remotos la forma de organización característica de la humanidad. El hombre pone en mecanismo dos procesos por los cuales adquiere conocimiento, que es la observación y el razonamiento, ¿sí? Entonces podemos decir que el ser humano posee una orientación hacia el conocimiento de una realidad que se desdobla en múltiples dimensiones, sociales, naturales y físicas, ¿sí? El hombre a lo largo del tiempo adquiere distintos tipos de conocimiento. Una de las formas de conocimiento más extendida es la que nos proporciona el sentido común, es decir, aquel conjunto de saberes que surgen de la vida cotidiana, a partir del contacto y la experimentación con la realidad circundante. Esta forma de conocimiento se caracteriza por su constante aplicación práctica, es decir, por el traslado de los saberes obtenidos en la experiencia particular a la solución de problemas e inquietudes que conforman nuestra vida diaria. Ejemplo de este conocimiento puede ser el conocimiento del fuego como fuente de calor. Sin embargo, uno de los problemas que ofrece el conocimiento derivado del sentido común es su carácter disperso, desordenado y fragmentado. Los saberes que conforman el sentido común surgen de la experiencia particular y se orientan a la aplicación práctica, por lo que no se preocupa por conocer el conjunto de las cualidades que hay detrás de este conocimiento, sino simplemente aquellas que sirven para el problema a mano. De esta manera, un número importante de rasgos decisivos de este conocimiento permanecen desconocidos y no son integrados a una totalidad. Por otra parte, si únicamente nos quedamos con el conocimiento obtenido a partir de un hecho singular, será imposible trasladar ese saber a otras manifestaciones o a otras cuestiones bajo circunstancias distintas. De allí el carácter disperso del conocimiento obtenido a partir del sentido común. También la humanidad ha desarrollado a lo largo de su historia otros tipos de conocimiento, como es el mítico religioso. Esta forma de conocimiento le atribuye a entidades suprahumanas la producción del conocimiento de fenómenos físicos que constituyen la realidad natural, como asimismo una constante intervención en la vida cotidiana de los individuos. Vamos a hacer un recorrido en la historia acerca de cómo estos conocimientos han influenciado en la producción de los saberes a lo largo de la humanidad. A la Edad Media, como periodo histórico, se la conoce como una etapa de profundas transformaciones sociales a partir de la emergencia de un nuevo grupo social que es la burguesía. Recuerden que en esa época el poder político estaba en manos del feudalismo, ¿sí? Entonces, el poder estaba atomizado en pequeñas unidades de territorio dominados por los señores, que eran considerados los feudos. Militares que garantizaban la seguridad de esos espacios. La economía se basaba exclusivamente en la producción rural. Los pobladores de las aldeas explotaban la tierra y entregaban parte de la producción a los señores, a cambio de su promesa de protección. ¿Sí? Hacia el siglo XI se constituye la burguesía, un grupo social conformado por habitantes de ciudades cuya actividad principal se relacionaba con la actividad mercantil y la incipiente producción de manufacturas, apartándose
de lo que venía hasta ese momento con el feudalismo, que era la economía esencialmente rural. La burguesía, que motorizó la ruptura del pensamiento tradicional que venía hasta la época en sus diversas dimensiones y propició una auténtica revolución en el modo de concebir al mundo. La burguesía se enfrentó a un esquema político, social, conocido como feudalismo. Este nuevo sector social que se enfrenta con el poder político y religioso de la Iglesia Católica, postulando la libre elección de las actividades económicas y de las autoridades políticas por parte de los ciudadanos, así como también la autonomía en lo que refiere a la producción del saber. Con el ascenso de la burguesía al rol dirigente de la sociedad, estamos en presencia de un cambio de mentalidad que propiciará a su tiempo una nueva imagen o representación de la realidad. Y este es el punto de partida para la elaboración y el desarrollo del pensamiento científico. ¿Sí? La mentalidad feudal, profundamente influenciada por la teología católica, se caracterizaba por su idea de interpretación entre la realidad sensible, que es aquello que se ve, que se siente, que se puede percibir mediante los sentidos, y la realidad, o la realidad no sensible, también denominada de esa forma. Esta mixtura se ponía de manifiesto en la explicación del origen de los fenómenos naturales, la lluvia, el viento, las tormentas, las mareas, a partir de intervenciones divinas. Por ejemplo, un año con sequía no era atribuido a la combinación de factores climáticos, tales como las altas temperaturas y la ausencia de humedad, sino a castigos que Dios propiciaba a los seres humanos por sus pecados. Eso sucedía en el feudalismo, ¿sí? La experiencia primaria de los seres humanos que viven de y en la naturaleza no era tenida en cuenta y se priorizaba la interpretación basada en la revelación de la voluntad divina. Eso sucedía en esa época. Miren entonces cómo la burguesía hizo un cambio en esta mirada de la época. Se comienza a postular una nueva visión de la realidad, a cuyas variaciones y sucesos se le encuentra un nuevo principio de explicación causal denominada la causalidad natural. ¿Sí? Entonces, la causalidad natural se entiende como aquel enunciado o conjunto de enunciados que explica un fenómeno de la naturaleza a partir de elementos pertenecientes al mismo orden, es decir, a partir de otros fenómenos naturales, sin apelar a nociones supranaturales como la noción de la voluntad divina. Por ejemplo, las mareas, que es un fenómeno natural, se comienza a explicar como producto de la influencia gravitacional de la Luna o en algunos casos por efecto de la fuerza de los vientos, y ya no como el soplo de Dios sobre las aguas. El camino de la ciencia comenzó a tratarse desde la experiencia a la conformación de un sistema explicativo basado en la causalidad natural, que a su tiempo se acumula y sirve como punto de partida para nuevas investigaciones y estudios. Entonces, las vías de conocimiento de la realidad natural van a encarrilarse en lo que se denomina pensamiento científico, mientras que el acceso a Dios y al resto de las entidades sobrenaturales se reservarán para el pensamiento religioso. Esta división adquiere nitidez en el proceso de secularización. La secularización nomina entonces al proceso por el cual se explica la realidad circundante al individuo a partir de nociones naturales que no tienen su origen en el discurso religioso, ¿sí? Esta comprensión de la realidad como secular, como se puede explicar, dominar y utilizar sin apelar a argumentos religiosos. Tiene su base en la crítica al pensamiento clásico que venían de Platón y Aristóteles. Estos filósofos representaron los máximos exponentes de la filosofía clásica griega
y sus obras fueron retomadas y resignificadas por la Iglesia Católica, de manera tal que durante toda la Edad Media el conocimiento se basaba en la Biblia. Estos pensadores que condicionaron el pensamiento durante toda la Edad Media, sostenían que la imagen tradicional que argumentaban que más allá de lo que aparece ante nuestros ojos, existía una realidad superior, última, que le daba sentido a esta y que era la que verdaderamente importaba conocer. Según la visión de Aristóteles, por ejemplo, la tarea de la ciencia era identificar la naturaleza de cada especie del conocimiento, separando aquello que era esencial, fijo e inmutable, y que correspondía al concepto de aquello que era accidental y sensible. En otras palabras, para esta doctrina primero estaba el concepto, la idea de algo, y luego la experiencia, la expresión visible en la naturaleza de ese concepto. El pensamiento de Aristóteles también se conoce como pensamiento axiomático, porque parte de axiomas o principios considerados válidos por sí mismos, sin necesidad de demostración alguna, aunque después la realidad confirme o no esas nociones. A esta estructura del conocimiento que venía reinando y primando en la Edad Media, se contrapuso un modelo defendido principalmente por un astrónomo llamado Galileo. Galileo Galilei, en el siglo XVI, demostró la falsedad de los axiomas aristotélicos que enunciaban, por ejemplo, que la velocidad de caída de los cuerpos era regulada por sus propios pesos. Por ejemplo, se decía que una piedra de 2 kilos cae con una velocidad 2 veces mayor que la de 1 kilo. Lo que hizo Galileo Galilei es subir a una torre, a la torre de Pisa, y dejó caer ante la vista de todos los universitarios 2 piedras, una de 100 libras y otra de tan solo una. La caída al mismo tiempo de ambos elementos dio por tierra, mediante la experiencia, el postulado axiomático aristotélico. Entonces, con esta histórica demostración, el científico italiano derrotó a los exponentes del pensamiento clásico y dio paso a una nueva etapa en la constitución de la ciencia. Por primera vez se adoptaba seriamente la estrategia de considerar a los hechos como la base, el punto de partida de la ciencia. Mientras que para el modelo aristotélico el objetivo de la ciencia residía en la tarea de identificar la esencia de las cosas, para Galileo Galilei y para la visión que se convierte en estándar en los 3 siglos siguientes, la tarea era establecer las relaciones entre las propiedades de los objetos. Las propiedades de los objetos remiten a sus cualidades o particularidades, aquellas que les permiten cambiar de forma, de tamaño o de temperatura, en el caso de los objetos físicos, o influir en las actitudes o comportamiento en el caso de los sujetos que conforman la sociedad. Con la confirmación del modelo experimental, el conocimiento pasa a preocuparse por realizar un recorte de la realidad y establecer cómo se comportaba, independientemente de cualquier otra consideración o género de lenguaje que no sea el científico. En esta tarea, que adquiere centralidad la vía empírica, es decir, el abordaje de las cosas y sucesos individualmente, tal como se presentaban ante los sentidos del investigador, y a partir de estos datos de la experiencia llegar a generalizaciones, es decir, a explicaciones que dieran cuenta de un conjunto de objetos o fenómenos de un mismo tipo superior al inicial. Y es así como llegamos a
la definición de ciencia, ¿sí? Entonces, se denomina ciencia aquel conocimiento de las diferentes dimensiones de la realidad que se distingue por ser racional, sistemático y por brindar pruebas de aquello que intenta explicar. Por medio de la investigación científica, el ser humano procura una reconstrucción conceptual del mundo cada vez más amplia, profunda y exacta. El conocimiento que proporciona la ciencia es metódico, porque la producción de saberes acerca de la realidad no se establece de cualquier manera o mediante criterios arbitrarios, sino que se formulan mediante una serie de pasos que el científico debe cumplir rigurosamente a la hora de presentar una teoría, es decir, una determinada idea o planteo sobre algo que ocurrió o ocurre en la realidad. Uno de los procedimientos consensuados en torno del carácter metódico de la ciencia resulta de la necesaria presentación pública de las pruebas o argumentos en favor de una determinada teoría. En otras palabras, las evidencias que sostienen una determinada teoría deben ser pasibles de ser revisadas por la comunidad científica, a los fines de ser aceptada o desechada. Estas últimas apreciaciones nos introducen a la idea de que la ciencia también comprende una actividad social. Esto significa que en su desarrollo interviene un grupo social definido, ¿sí? En este caso los científicos, cuya tarea primordial es la producción de ideas acerca del mundo. Como todo emprendimiento humano, la ciencia posee una historia propia que se caracteriza por los debates continuos entre diferentes corrientes o escuelas acerca del estatus científico o no de algunas ideas. La demarcación de los objetos de estudio y la construcción de mecanismos que permitan establecer bajo qué condiciones una teoría puede ser considerada científica y cuándo no son los temas de discusiones. Es importante mencionar que en el campo científico se pueden encontrar diferentes áreas, ¿no? Destacan aquellas disciplinas abocadas al estudio de la ciencia misma, como la historia, la sociología, la psicología de la ciencia. Una de las áreas del campo científico lo representa la epistemología. Dicha disciplina remite al estudio de los problemas propios del conocimiento científico, tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociales que inciden en su producción y los criterios por los cuales se lo justifica o invalida. La epistemología constituye entonces el estudio de las condiciones de producción y validación del conocimiento científico. La epistemología se formula una pregunta crucial para comprender y analizar la importancia de la ciencia en los tiempos actuales. Y esa pregunta es, ¿por qué debemos creer en aquello que afirman los científicos? Para la epistemología, todas las teorías, sean nuevas o tradicionales, deben pasar por el testeo de los criterios de demarcación para establecer cuáles formulaciones o descripciones de la realidad merecen ser llamadas científicas y cuáles no. Frente a cualquier teoría, el epistemólogo se preguntará por su emergencia como fenómeno histórico, social o psicológico, y fundamentalmente por qué hay que considerar como buena o mala y cuáles son los criterios para decidir si una teoría es mejor o peor que otra. Otras de las áreas científicas de importancia también es la metodología científica, ¿sí?
Sus objetivos se concentran en la búsqueda y aplicación de estrategias que se orientan a incrementar el conocimiento. En otras palabras, podemos decir que la metodología consiste en la producción de diversas herramientas para obtener datos sobre fenómenos o hechos de la realidad. Estos conceptos los vamos a trabajar mejor cuando podamos aplicarlos y explayarnos más en el tema más adelante. La ciencia, hacia su interior, hace divisiones, ¿sí? Una de las divisiones más extendidas al interior de la ciencia como disciplina es la que se establece entre las denominadas ciencias formales y ciencias fácticas. Por ciencias formales se entienden aquellas formas de conocimiento que no se formulan sobre objetos, personas, procesos y hechos, sino que se ocupan de entes ideales y abstractos, que solo existen en la mente humana, pero no fuera de ella. Sus enunciados no requieren de la confrontación empírica para validarse. En este sentido, las ciencias formales no brindan ningún tipo de información sobre la realidad y sus múltiples dimensiones. Por eso se considera que no son ciencias objetivas. El ejemplo de ciencias formales son la lógica y la matemática, que tratan con entidades abstractas como los números, las figuras geométricas o las tablas. A partir de esta caracterización podemos afirmar que las ciencias formales jamás entran en conflicto con la realidad, sino que por el contrario, se aplican a ella a partir de su empleo en la vida cotidiana. Por ciencias fácticas o empíricas se entiende aquellas formas de conocimiento que se ocupan de estudiar los procesos, los objetos y sucesos que conforman la realidad natural y social. El conocimiento científico es fáctico en la medida en que parte de los hechos, los analiza y luego realiza una explicación sobre sus cualidades, transformaciones y relaciones que se denominan teoría. También podemos conceptualizar a la teoría como un sistema de ideas que explica algún fragmento o recorte de la realidad. A diferencia de las ciencias formales, en la ciencia fáctica, la racionalidad, es decir, la coherencia existente al interior de un sistema de ideas es necesaria, pero no suficiente para establecer que una determinada teoría es correcta. Además de la racionalidad, se le exige que los enunciados fácticos mantengan una relación estrecha con la experiencia. ¿Qué queremos decir con esto? Que la validez o la aceptación de un determinado enunciado científico depende de la posibilidad de demostrar en el mundo real aquello que la propia teoría afirma. Entonces, en síntesis, la ciencia se ramifica a su interior en ciencias formales o ideales o fácticas materiales, ¿sí? Esta primera división se produce a partir de la consideración del objeto o tema en el cual se concentra cada una de estas partes. Paralelamente también es posible dar cuenta de diferentes especies de enunciados que utilizan las ciencias formales y las fácticas, mientras los enunciados formales consisten en relaciones entre signos. Los enunciados de las ciencias fácticas se refieren a entidades o cosas que tienen existencia más allá de la ciencia, sucesos, objetos, personas y procesos. Finalmente, esta división también observa una diferenciación metodológica por la que ponen a prueba los enunciados, mientras que las ciencias formales utilizan exclusivamente la lógica para demostrar sus teoremas que nada informan sobre la realidad.
las ciencias fácticas necesitan del experimento y de la observación, de la realidad para aceptar o rechazar sus conjeturas. En otras palabras, las ciencias fácticas deben atenerse al análisis de lo que sucede y fundamentar en qué medida sus hipótesis se adecúan a los hechos y consiguen explicarlos. A su vez, las ciencias fácticas, también llamadas empíricas, pueden dividirse en dos sectores, de acuerdo con el recorte de la realidad que van a analizar. Por un lado se encuentran las ciencias naturales, también denominadas ciencias duras, que como su nombre lo indica, estudian los fenómenos de la naturaleza y el universo, tanto los seres vivos como los inertes. La física, la química, la astronomía, la biología y cada una de sus particiones internas son ejemplos de ciencias duras. Por otro lado se encuentran las ciencias sociales, también denominadas ciencias del ser humano. En su caso, el objeto de estudio se centra en las producciones culturales del ser humano, tanto las que pertenecen al pasado como aquellas que tienen lugar en el presente. Por producciones culturales entendemos el conjunto de acciones, intenciones, motivaciones y proyectos que los seres humanos realizan en sus interacciones a través del tiempo. Son ejemplos de ciencias sociales, la sociología, la historia, la ciencia política, la antropología, la economía y cada una de sus divisiones internas. Entre los objetos de estudio de las ciencias naturales y las ciencias sociales se registra una diferencia radical a partir de la inclusión de estas últimas de la dimensión subjetiva de los seres humanos, con sus deseos e intenciones más profundas, ¿no? Este contraste ha provocado un intenso debate que continúa hasta nuestros días en torno de la existencia posible o no de un único método para todo el campo científico. Dos de los rasgos esenciales que ostentan tanto las ciencias de la naturaleza como las de la sociedad son la racionalidad y la objetividad. Según Bunge, por conocimiento racional se entiende aquel saber que está constituido por ideas y cuya base es el pensamiento, razón del ser humano, ¿sí? Tanto el punto de partida como el punto final del trabajo científico son conceptos que dicen algo acerca del mundo y no imágenes, sensaciones o intuiciones vagas e imprecisas. Asimismo, esas ideas no se acumulan de manera caótica y desordenada, sino que se organizan en un sistema, es decir, en un conjunto ordenado de enunciados, que los denominamos comúnmente teoría. A partir de estas precisiones podemos afirmar que el conocimiento científico racionaliza la experiencia en lugar de limitarse a describirla superficialmente o simplemente realizar un inventario de acontecimientos. La ciencia da cuenta de los hechos, no contabilizándolo, sino intentando explicarlos por medio de sus propias herramientas. La hipótesis, en muchos casos a partir de leyes, y sistemas de hipótesis o, en muchos casos, teoría. Los científicos conjeturan lo que hay más allá de los hechos observables y continuamente inventan conceptos que aunque no tienen existencia empírica, refieren a las cosas, sus cualidades y las relaciones existentes. Por ejemplo, ni los científicos ni los ciudadanos perciben directamente los campos eléctricos o el estatus de los grupos sociales, sino que infieren su existencia a partir del estudio de ciertos hechos particulares. Y a partir de ellos construyen los conceptos mencionados que dan cuenta de sus particularidades. Eso sería a lo que alude la racionalidad. Y el otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta es el de objetividad, que alude en primera instancia a la
pretensión de conocimiento de un objeto de estudio determinado de antemano, a partir de la adecuación de las ideas con aquellos hechos que se pretende estudiar. En otras palabras, los conceptos e ideas son objetivos en la medida en que se asemejan a aquello que dicen representar. Por ejemplo, el concepto de proletariado de Marx será juzgado como acertado por la comunidad científica en la medida en que dé cuenta en el desarrollo de su enunciado de las características y situación social de los sectores no propietarios de los medios de producción en el sistema capitalista. Esta noción de objetividad, basada en la pretensión de correspondencia entre los conceptos y las cosas, supone asimismo una relación especial entre el sujeto y el objeto de estudio en el proceso de conocimiento, asumiendo que el objeto existe fuera e independientemente del sujeto que investiga, siendo además fuente exterior de las sensaciones de este último. Orientados a estos fines, el investigador procura paralelamente despojar a la tarea científica de cualquier elemento que pudiera contaminar el acceso a la verdad, o cuanto menos a una correcta descripción de la realidad. La ciencia, como disciplina, se caracteriza por la producción de un saber racional y objetivo, a partir de la generación de conceptos y categorías del pensamiento que se refieren a un fragmento o recorte de la realidad. Hasta acá una pequeña idea acerca de ciencia, ¿sí? Como no es fácil entender los distintos conceptos que están incorporados con todo lo que es ciencia y ustedes lo van a aprender a lo largo de la cursada, es importante también que ustedes tengan en cuenta que hay que tener ciertos conocimientos acerca de una de las disciplinas que ha influenciado directamente en lo que es la ciencia. Y vamos a dar una pequeña idea general de esto que tiene que ver con la filosofía, ¿sí? La filosofía se encuentra directamente relacionado con la ciencia y a su vez con la generación de conocimiento. La filosofía se puede definir como el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como del sentido del obrar humano. Se ha concebido a lo largo de la historia como la forma de explicar el mundo, la naturaleza y el hombre mismo, abordando desde los problemas más generales hasta los más específicos desde diversas disciplinas y campos de acción, lo que ha permitido generar una base de conocimientos hasta la actualidad. Como nosotros vinimos desarrollando, hay dos representantes que han influenciado desde su lugar y pensamiento todo lo que tiene que ver con la producción de ciencia. Aristóteles sostenía que el fin de la filosofía es investigar las causas de las cosas y la realidad empírica. Platón decía que aspira a trascender el mundo de las apariencias para alcanzar conocimientos de las formas e ideas que sostienen las apariencias. Este primer antagonismo va a atravesar toda la historia de la filosofía, entre aspirar a un conocimiento supraempírico, intuitivo y referido a un mundo ideal y un conocimiento referido a un mundo real o material. Es así que los filósofos dan respuesta a estos dos tipos de pensamientos, ¿sí? Y se crean dos corrientes.
una corriente denominada idealista y una corriente denominada materialista. El idealismo afirma la primacía de las ideas o incluso su existencia independiente. Afirma que la realidad o la realidad que podemos conocer es fundamentalmente un constructo de la mente o inmaterial. El idealismo supone que los objetos no pueden tener existencia sin que haya una mente que esté consciente de ellos. Para poder conocer las cosas, se puede tomar en cuenta la conciencia, las ideas, el sujeto y el pensamiento. Por su parte, el materialismo postula que la materia es lo primario y que la conciencia existe como consecuencia de un estado altamente organizado de esta, lo que produce un cambio cualitativo. En cuanto a la relación del pensamiento humano y el mundo que nos rodea y lo que se conoce de ese mundo, el materialismo afirma que el mundo es material y que existe objetivamente, independientemente de la conciencia. Según esta concepción, la conciencia y el pensamiento se desarrollan a partir de un nivel superior de organización de la materia, en un proceso de reflejo de la realidad objetiva. El materialismo también sostiene que la materia no ha sido creada de la nada, sino que existe en la eternidad y que el mundo y sus regularidades son conocibles por el humano, ya que es posible demostrar la exactitud de ese modo de concebir un proceso natural, reproduciéndolo nosotros mismos, creándolo como resultado de sus mismas condiciones y además poniéndolo al servicio de nuestros propios fines, dando por caída con la cosa en sí inasequible. La oposición entre el enfoque materialista y el enfoque idealista es una de las polémicas filosóficas más antiguas y persistentes que han influido en la generación de conocimiento, porque va a depender del posicionamiento que tome el investigador en esta búsqueda del saber. Fíjense en que en el siglo XVII el término materialismo, que se solía usar principalmente en el sentido de representaciones físicas acerca de la materia, tuvo su influencia en las ciencias naturales, ya que tienen un enfoque completamente materialista. Posteriormente, en el siglo XIX, por influencia del materialismo histórico, que es un tipo de materialismo, el término pasa a usarse también en contexto de las ciencias sociales. En este sentido, el materialismo se refiere a varios marcos teóricos que buscan la causa de los procesos históricos y el cambio cultural en causas materiales. Para este materialismo de tipo histórico, las causas últimas de los fenómenos sociales están determinadas por factores materiales y rechaza explícitamente las explicaciones en las que intervienen factores sobrenaturales, tomando como un hecho la irrelevancia científica de Dios, de espíritu y de una supuesta inteligencia del mundo en el devenir histórico. De acuerdo con el materialismo, las causas últimas deben buscarse en factores medibles o aprendibles empíricamente. Conforme el hombre avanza y bajo las diferentes corrientes de pensamiento en las cuales nos posicionamos, la importancia de la filosofía radica en que el comportamiento seguirá siendo objeto de estudio cuando se hace ciencia, ¿sí? Existiendo una relación crítica, metafísica, cuestionadora, incondicionada y universal.
La importancia de poder conocer estas corrientes filosóficas es que los investigadores se posicionan de alguna manera en algunas de ellas para poder producir ciencia. Dentro de las corrientes idealistas hay dos que en el campo de la salud son importantes conocerlas, pero que nosotros la vamos a profundizar más adelante cuando toquemos el tema, algunos de los temas que vamos a desarrollar en esta materia, que son el neopositivismo y el neocantismo, ¿sí? Y otras de las corrientes desde el materialismo que vamos a revisar también, tiene que ver con el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, que son dos corrientes que también vamos a retomar cuando nosotros desarrollemos parte de esta unidad. Un aspecto fundamental de la filosofía es saber si el mundo es o no conocible. Coloca el problema que en la teoría del conocimiento se denomina de la posibilidad del conocimiento y también del criterio de verdad, que puede tratarse de distintas maneras. Básicamente puede expresarse. ¿Qué es verdad? Eso es lo que busca descubrir y fundamentar y poder dar a la luz la filosofía, o qué conocimiento es verdadero, ¿sí? Entonces, lo importante acá es que ustedes entiendan que la filosofía desde su raíz constituye y se enmarca en relación con la ciencia para la producción del saber. Entonces, cuando ustedes aborden la materia y avancen en la filosofía, prestenle importancia a los distintos conceptos y corrientes que van a estudiar, porque es un punto de partida para entender mejor lo que es la producción de ciencia. Espero haber sido clara y que les haya servido esta introducción a la idea de ciencia. Nos vamos a estar encontrando en la próxima clase. Muchas gracias y nos estamos viendo.